La unión de instituciones que desean contribuir con la investigación científica se convierte sin duda alguna en una de las mejores elecciones que generan desarrollo y contribuyen con la sociedad. Muy buenas tardes, la Escuela Politécnica Nacional les da una cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Mitigación de los Desastres causados por Tsunami, Lecciones del Terremoto y Tsunami de Tohoku en 2011, construyendo comunidades resilientes ante tsunamis. Es un alto honor en esta tarde recibir a nuestra institución a los delegados de la Embajada de Japón. Contamos en la mesa directiva con el ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Le acompañan nuestros invitados de honor, Su Excelencia Toru Kodaki, embajador de Japón, ingeniero Hugo Yepes, investigador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctor Mario Ruiz, investigador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Finalmente, el doctor Shun-ichi Koshimura, profesor del Instituto Internacional de Ciencias de Desastres Naturales de la Universidad de Tohoku. La Escuela Politécnica Nacional. Somos una universidad pública con estándares de excelencia académica internacionales, referente en ciencia, tecnología e innovación. Nuestros esfuerzos y capacidades están orientadas al servicio de la comunidad, contribuyendo de esta manera a su bienestar y desarrollo cultural. Todo esto dentro de un marco de principios y valores integrales. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Señor Embajador de Japón, señor director del Instituto Geofísico, distinguidas autoridades, señoras y señores aquí presentes. La Escuela Politécnica Nacional tiene un amplio recorrido de colaboración con Japón. Se ha colaborado durante varios años, sobre todo en el fortalecimiento de actividades relacionadas con riesgos sísmicos y volcánicos. Y para ello, pues, se ha tomado en consideración los intereses y experiencias comunes de nuestros países. Tanto Japón como el Ecuador son países que tienen volcanes, tienen riesgos sísmicos, por lo tanto pueden compartir experiencias, pueden compartir estudios y de esa manera fortalecer sus sistemas. El hecho de que en la Politécnica nosotros tengamos un instituto geofísico fuerte, que ha crecido, que se ha fortalecido, es en la medida en que satisface una demanda social. En el Ecuador, pese a que durante siglos hemos tenido los riesgos sísmicos, los riesgos volcánicos, es solamente en las últimas décadas que se comienza a estudiarlos en forma científica y metódica. Y naturalmente eso trae consecuencias favorables para la sociedad. Cuando tuvimos el inicio, pues, de los fenómenos eruptivos del volcán Tungurahua, ya estuvo la Politécnica presente, ya teníamos estudios realizados y eso permitió inclusive tener una experiencia muy positiva para dar una alarma temprana y permitir la evacuación a tiempo de centenares de personas. Y yo creo que eso fue un impacto bastante grande porque demostró a la sociedad que este tipo de estudios, de monitoreos, tienen consecuencias favorables. No vamos a tener, naturalmente, en Ecuador una cesación de esos riesgos. Esto será una cuestión que durará miles de años, siglos, y por lo tanto nuestras actividades prácticamente serán permanentes. En esa medida, pues, yo saludo, agradezco la colaboración que hemos tenido y esta visita constante de científicos técnicos del Japón hacia el Ecuador y particularmente hacia la Escuela Politécnica Nacional. Quiero darles la bienvenida, así como agradecer a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Alfonso Espinosa Ramón. Japón y Ecuador son países amigos desde antaño y en el 2018 se celebrará el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. La Embajada de Japón en Ecuador tiene como uno de sus ejes centrales de cooperación la conservación ambiental y prevención de desastres naturales. Como segundo punto de la tarde, discurso del Embajador de Japón en Ecuador, Su Excelencia Toru Kodaki. Honorable señor ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, señor ingeniero Hugo Yepes, director del Instituto,
geofísico, señores profesores y alumnos de la Escuela Politécnica Nacional, queridos colegas del cuerpo diplomático, señoras y señores. Muchas gracias por participar en esta conferencia titulada Mitigación de Desastres por Tsunami, Lecciones de Terremoto y Tsunami del Este del Japón en 2011. Igualmente, quiero agradecer profundamente al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en la persona del ingeniero Hugo Yepes por su invalorable ayuda en la realización de este evento, así como al Plan Internacional, representada por la señora Doris Gordon por el coauspicio de esta conferencia. Quisiera presentarles brevemente a la conferencia de hoy el doctor Shun-ichi Koshimura. Él es miembro del Instituto Internacional de Ciencias de Desastres Naturales de la Universidad de Tohoku y ha sido miembro de la Comisión de Seguridad Nuclear de la Oficina del Gabinete. El motivo de su visita al Ecuador es compartir la experiencia adquirida por Japón luego del maremoto del 11 de marzo de 2011. Y dado que no hay frontera cuando hablamos del maremoto, la mitigación de los riesgos contra este fenómeno es un tema muy importante para Japón y la comunidad internacional, incluido Ecuador. Podrían adquirir varias informaciones vivas sobre el tsunami y la mitigación de riesgo a través de esta conferencia y el intercambio de preguntas y respuestas. Como embajador de Japón, estoy realizando los máximos esfuerzos para promover mayores oportunidades de intercambio personal y intelectual con Ecuador, así como contribuir a la cooperación en la área de tecnología científica. En este sentido, quisiera pedirles que llenen el cuestionario que repartimos a la entrada para que sepamos cuáles son sus inquietudes. Espero que esta conferencia sea útil para todos ustedes y por favor tomen parte activa en la misma con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Para continuar con nuestro evento del día de hoy, solicitamos por favor a las personalidades de la mesa directiva ubicarse en la primera fila, por favor. En la actualidad, es necesario educar mejor a las comunidades sobre las amenazas de tsunamis y sobre los riesgos asociados, a fin de aclarar lo que puede esperarse de los sistemas de alerta temprana y lo que las comunidades deben hacer por iniciativa propia. Esta fue una reflexión realizada en el informe sobre el gran tsunami de Japón Oriental y los sistemas de alerta temprana contra tsunamis, perspectivas en materia de políticas, dado en el Simposio Internacional Japón, UNESCO y UNO. A continuación, conferencia magistral, Mitigación de los Desastres Causados por Tsunami, Lecciones del Terremoto y Tsunami de Tohoku en 2011. Construyendo comunidades resilientes ante tsunamis. Conferencista invitado, Dr. Shun-ichi Koshimura, profesor del Instituto Internacional de Ciencias de Desastres Naturales de la Universidad de Tohoku. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Buenas tardes. I'm Shun-ichi Koshimura, professor of Tohoku University. I'd like to say thank all of you to join and give this opportunity. Especially, I'd like to say thank Dr. Alfonso Espinosa, the Rector of the University, and also Mr. Hugo Yepes, Director of the Institute of Geophysical, and Mr. Kodaki, Ambassador. Today, what I'm talking about is maremoto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes.
Quiero agradecer la oportunidad de permitirme hacer esta presentación. Quiero agradecer principalmente al señor Alfonso Espinosa, rector de la universidad, y al señor Hugo Yepes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. And also I'd like to say thank all of you, because I heard that after the earthquake in 2011, people in Ecuador give us a great help to the affected area. So on behalf of the people from the affected area of the tsunami, I'd like to say thank you. También quiero agradecer a todos ustedes porque yo entiendo que en el terremoto que nosotros sufrimos en el 2011 recibimos ayuda también por parte del Ecuador. Así que en representación de todos ellos y de Japón quiero agradecerles. It has been almost 2 years since this catastrophic disaster happened. Ya son aproximadamente unos 2 años desde que ocurrió este evento catastrófico. We learned lots of things. Hemos aprendido muchas cosas. And hopefully I'd like to share with you about what we have learned and to make use of the lessons for the future disaster mitigation in this country. Y por supuesto quiero compartir con ustedes las lecciones aprendidas de este evento para poder evitar estos desastres en el futuro. This is showing the inundation zone in Sendai City, where I'm from. Voy a mostrarles las inundaciones de la ciudad de donde yo vengo. And our campus is right here, Y nuestro campus se encuentra justamente aquí, very close to the affected area. muy cercano al área afectada. So many of the professors and the faculty members in our university conducts the activity of the recovery and reconstruction in the affected area. Así que mucho del profesorado y de la facultad de nuestra universidad dirige todas las actividades que tienen que ver con la recuperación del área afectada. First, my talk, I'd like to ask you a question. Is it possible to survive from a tsunami? Antes de mi charla quisiera hacerles una pregunta. ¿Es posible sobrevivir a un tsunami? How do you think of this? If you think yes, can you raise your hands, please? Si es que ustedes piensan que sí, por favor, ¿podrían levantar su mano? Yes, thank you very much. Gracias. This is a very difficult question, I think. Pienso que esta es una pregunta difícil. Many people have been killed in the history. Muchas personas han muerto en la historia. But what we are trying to do is to make this answer yes, of course. Pero por supuesto, lo que nosotros queremos hacer de esta pregunta es que sea afirmativa. To do this, to say yes, what we should do, that's all I'd like to talk today. Para decir que sí, ¿qué es lo que debemos hacer? Y eso es justamente lo que voy a hablar el día de hoy. This is the map showing the earthquakes in the world, where we are, right here, right? Nosotros ahora estamos aquí y este es el mapa que muestra los terremotos que se han producido en la Tierra. Around the Pacific Rim, we have many earthquakes. And in the world, major earthquake of magnitude 8 or larger is occurring almost once in a year. Como nosotros vemos en el cinturón del Pacífico, justamente es donde han ocurrido más terremotos. And offshore, actualmente nosotros están ocurriendo al menos una vez al año terremotos que alcanzan de 8 grados o más. an offshore major earthquake will generate a tsunami. Y por supuesto, un gran terremoto puede generar un tsunami. This is the simple illustration of the tsunami generation. Esta es una traducción sencilla de la generación del tsunami. In the subduction zone, the oceanic plate is subducting underneath the continental plate. Aquí vemos nosotros las subducciones que se encuentran aquí en las placas continentales. In the process of the plate subduction, the much stress is accumulated in the interface. La tensión se produce en la interfase cuando está en la placa de subducción. And eventually, this stress is released, consequently, as a major earthquake, interplate earthquake. Por supuesto, esto consecuentemente se libera como un terremoto. How the major offshore earthquake will generate the tsunami? ¿Cómo puede generar un tsunami después de un gran terremoto? The earthquake is the occurrences of a fault rupture, right? Por supuesto, el terremoto se ocurre por una ruptura It's underneath. que se encuentra por abajo. And if you have the fault rupture underneath, in the crust,
earth crust, Dices que se tiene la ruptura por abajo en la corteza, and then that fault rupture is large, y esa ruptura es grande. that will affect on the sea surface, sea bottom surface, Por supuesto va a tener un efecto a nivel superficial del mar, as a deformation of the sea bottom. debido a la deformación del lecho marino. So that affects the sea surface, in other words, to push up the overlying water or recede the water, the seawater. Esto, por supuesto, va a afectar a las aguas superficiales del mar, a las cuales va a levantar o va a retroceder To generate the tsunami. para generar el tsunami. In Spanish, it's you call it maremoto, right? En español ustedes lo llaman maremoto. ¿no? It's a shaking ocean or something like that. Es como que tiembla el océano, algo así, ¿verdad? The word tsunami, it's originally that's a Japanese word. De hecho, la palabra tsunami es una palabra japonesa Now it's international word. y ahora es internacional. But the meaning of the tsunami, the word tsunami, is a little different. Pero ahora tiene un significado distinto. How different? The meaning of the tsu of tsunami. Tsu is the harbor. Ahora el significado es de Profesor, tsu, you mean harbor? Yes. Ah, okay. El tsu significa puerto And nami is the wave. y nami significa las olas. So in the meaning of the word tsunami is like a harbor wave. Entonces el significado del tsunami ahora es como una ola de puerto. How we call that sort of wave as a harbor wave? ¿Cómo podemos llamarlo así, como ola de puerto? I'm explaining the reason why. Y voy a explicarles la razón de por qué se llama así. As a result of this sea bottom deformation, Como resultado de la formación del lecho marino, the horizontal scale of this sea bottom deformation of the major earthquake la escala horizontal de la deformación para el terremoto is like a scale of 10 kilometers or 100 kilometers. es como una escala de 100 kilómetros. And the vertical scale of the sea surface deformation Y la escala vertical de la deformación del lecho marino is a scale of several meters or 10 meters. tiene una escala de 10 metros aproximadamente o varios. So if you can think of how horizontal scale into the vertical scale, horizontal scale is 100 kilometers, and the vertical scale is several meters. Y si ustedes piensan en cómo son las escalas, horizontal 100 kilómetros y 10 metros aproximadamente la vertical, So in other words, you can say that this wave is very smooth entonces se puede decir que esta ola es bastante lisa at the moment of the generation, al at the momento, offshore. al momento de generarse esto en la orilla. So Fuera de la orilla. many of the people, like fishermen in Japan, Muchas they are at the offshore riding a boat for fishing. Muchos pescadores encontramos, por ejemplo, en el mar de Japón y vemos que ellos están pescando. Most of the times they didn't notice while the earthquake was occurring underneath. Y muchas veces ellos ni siquiera sintieron que ya estaba ocurriendo un terremoto debajo de ellos. After the fishing, they come back to the fishing port Después de la pesca llegaron al puerto de pesca and to find out the community was destroyed by the tsunami. y se dieron cuenta de que su pueblo estaba destruido por el tsunami. So at the offshore, at the moment of the generation of the tsunami, its shape is very smooth, but horizontally it's wide, very wide. However, in the process of propagating to the near shore, its height is significantly amplified. Por supuesto, entonces cuando ellos están pescando empieza como algo bastante suave que ni siquiera se siente, sin embargo en la anchura empieza a verse que es bastante amplia esa ola y por supuesto esto termina propagándose y tomando altura, Consequently, attacking a huge wave to the coast, to the harbor. consecuentemente una gran ola ataca el puerto. That's the reason why we call tsunami. Esa es la razón por la cual la llamamos tsunami. So, before the 2011 earthquake, Japanese government have been conducted the long-term evaluation of earthquake risk. A partir de marzo del 2011 que ocurrió el terremoto, el gobierno japonés ha empezado a conducir una serie de evaluaciones de riesgos. As you may know, Japan has lots of experiences in the past, the experiences of the earthquakes and tsunamis in the past.
Como ustedes saben, entonces Japón tiene mucha experiencia en cuanto a tsunamis y terremotos en el pasado. So based on the experience in the past, the Japanese government conducted a long-term evaluation of seismic activity. Entonces, basado en la experiencia justamente que hemos tenido nosotros con estos eventos, el gobierno japonés ha empezado a conducir evaluaciones de largo plazo en estas actividades. So in the history of the earthquakes in Japan, we believed that the major earthquake will be occurred with the magnitude 8 or a little larger. Nosotros, justamente basado en la historia, creemos que un terremoto bastante importante va a ocurrir con un grado de 8 o más. And in certain periods, at each area of the coast, we have had the major earthquakes in the past. Y cada cierto tiempo nosotros hemos tenido justamente en las áreas costeras unos terremotos bastante importantes. So we divided the area of concern along the coast of Japan, and for each area we have considered the risk of the earthquake. Nosotros entonces hemos dividido en áreas la parte costera de Japón y nosotros empezamos a evaluar cada área. However, at this time in 2011, this is the lecture area of this earthquake. It's very wide, and the magnitude of this earthquake was 9. So, Sin embargo, Sin a partir del 2011 nosotros empezamos a evaluar esta área de aquí, en donde nosotros hemos visto que es donde ocurren terremotos de grado 9. In that sense, we didn't expect this huge earthquake would be occurred along the Pacific coast of Japan. En ese sentido no esperábamos justamente que nos llegue un terremoto en la costa de Japón. How do you think how long is the history of the earth? ¿Cómo creen ustedes que entonces nos va a ayudar a nosotros en la historia, con la historia? It's 46 billion years. Son 46 mil millones de años. And how long is our history of seismic study, seismology? ¿Y cuán larga ha sido nuestra historia en el estudio de la sismología? It's about 100 years. Apenas 100 años. So, through the experiences and the study of 100 years, we have tried whole history of the activity of the Earth of 46 billion years. Do you think this makes sense? Entonces, tomando obviamente nuestra experiencia y los estudios que se han realizado en los últimos 100 años, nosotros hemos visto que las actividades de la Tierra han tomado alrededor de 6 mil millones de años. Entonces, ¿cómo tiene esto sentido para nosotros? I think that is what we should learn at first. Primero eso es lo que debemos aprender. We are trying to learn many things from the short history of our sciences. Nosotros estamos tratando de aprender muchas cosas de nuestras ciencias cortas. So, the tsunami in 2011 El tsunami propagated all the Pacific, se propagó por todo el Pacífico. and I heard that even in Ecuador, the tsunami was observed. Inclusive supimos que desde el Ecuador se observaba el tsunami. So, in this sense, we should say that the tsunami has no borders. En este caso podemos decir entonces que el tsunami no tiene límites o fronteras. I think that's the reason why I came here. Pienso que esa es la razón por la cual estoy aquí. Even before the 2011 event, in the Pacific, we have lots of major earthquakes and major tsunamis. Like this is the 1960 Chilean earthquake tsunami. Nosotros, antes del 2011, por supuesto, en la costa del Pacífico se han sufrido muchos tsunamis y terremotos, como por ejemplo también el último terremoto de Chile. Surprisingly, this tsunami propagated across the Pacific all the way to Japan, Coincidentemente, este tsunami se propagó hasta Japón, taking 23 hours to hit. tomando 23 horas hasta llegar al puerto. It's like a jet plane, the speed of the jet plane. Eso es como la velocidad de un jet. Why the tsunami attacked to Japan from Chile? ¿Cómo atacó o por qué atacó el tsunami desde Chile hasta Japón? Actually, 142 people were killed by this tsunami in 1960.
En el año 1960 mató a 142 personas. That's because of the geographical relationship between Japan and Chile. Esa es por la ubicación geográfica entre Chile y Japón. This side and the other side of the earth. Este es un lado y el otro lado de la Tierra. So once the big energy of the earthquake and the tsunami is released from Chile Una vez que sale esa energía del tsunami desde Chile, and propagated all the Pacific, se propaga por todo el Pacífico. and eventually they got together to hit Japan. Eventualmente se junta para llegar a Japón. That's the reason why the Pacifics and the Chileans attacked to Japan to cause the serious damage. Es por eso que en estos momentos los terremotos de Chile han golpeado a Japón. In recent years, like 2004, we had an earthquake of magnitude 9.3. En el año 2004 nosotros tuvimos un terremoto de 9.3. The tsunami generated by this major, the catastrophic earthquake generated tsunami to propagate the entire Indian Ocean. Y este tsunami, por supuesto, se propagó en toda la nación india. To cause 230,000 people killed. Y que mató a más de 230,000 personas. So, let me say again, the tsunami has no borders. Así que les digo de nuevo, el tsunami no tiene frontera. So, in 2011, the earthquake of magnitude 9 generated the huge tsunami to attack to the Pacific coast of Japan. Entonces, en el 2011 fue cuando llegó este tsunami y golpeó a las costas de Japón. How high was it? ¿Cuán alto fue? At the highest run-up, the tsunami run-up, the altitude, the tsunami run-up El remonte, la altura a la cual llegó el tsunami was 40 meters. fue de 40 metros. It's incredibly high. Increíblemente alto. This is the tsunami attacking Sendai coast where I'm from. Esta es el tsunami cuando estaba atacando en la ciudad de donde yo provengo. You can see that the tsunami is not only the penetration of the seawater, Como ustedes pueden ver, el tsunami no se trata solamente de la penetración del agua del mar. it penetrated with the lots of objects, floating objects. Por supuesto, esto penetra con objetos flotantes. We call this as tsunami debris. Y esto es lo que llamamos escombros de tsunami. And even the fire is occurred. You see the smokes here? Incluso incendio ocurre. Ustedes pueden ver el humo aquí. So the tsunami is not only the penetration of seawater. Así que el tsunami no es solo la penetración del agua del mar. My question is how fast this tsunami penetrated on land. Mi pregunta ahora es ¿cuán rápido penetró esta agua? Do you think how fast? ¿Pueden pensar cuán rápido fue esto? It's like a speed of motorcycle. Es como la velocidad de una motocicleta. So the second question to you, Ahora, la segunda pregunta a ustedes. is it possible to survive ¿Es posible sobrevivir by running away? si es que uno corre? If you can run faster than a motorcycle, maybe it's possible. Si es que ustedes pueden correr más rápido que As una motocicleta, they did run es an posible. Olympic game. But most of us, Pero la mayoría de nosotros. especially here, it's high altitude. I have a trouble with Por la altura tan alta. the breath trouble, right? So the lesson Así que la lección. it's not possible to run faster than the tsunami. No es posible correr más rápido que el tsunami. So in Sendai City, 1 hour after the ground shaking stopped, the tsunami attacked with a height of 10 meters. Así que en esta ciudad el tsunami atacó con una altura de 10 metros. This is a picture I took on the next day. Esta es una fotografía que tomé al siguiente día. Before the earthquake, Antes this del place terremoto, was a rice paddy field. este lugar era un campo de siembra de arroz. But during winter time, the rice, we did not grow rice, so it was dry. En el invierno no crece arroz aquí, así que era seco, un área seca. It looks like a lake, isn't it? Se ve como un lago, ¿verdad? So this is the scene from the tsunami affected area. Esa es la On the next escena day. de un área afectada por el tsunami el siguiente día. This is the damage summary of the earthquake tsunami. Este es un resumen de los daños después del tsunami. More than 15,000 people were killed. Más de 15,000
10.000 personas murieron and more than 30,000 people were still missing. y más de 4.000 personas todavía estaban perdidas. And the structural damage, 115,000 houses and structures were destroyed, mainly by the tsunami. Los daños estructurales, más de 115.000 viviendas fueron destruidas. And that structural destruction yielded the 23 million ton of tsunami debris. Y eso trajo un escombro de tsunami de 23.000 toneladas. Economic losses was 16 to 25 trillion Japanese yen, Las pérdidas económicas fueron de 16 a 25 Which is billones de yenes. up to about a quarter of our national budget. Eso es un cuarto de nuestro presupuesto anual. So in this sense, we call this as a national crisis. Esto es lo que llamamos una crisis nacional. Before the 2011 earthquake, Antes del terremoto de 2011, what we have prepared, lo que habíamos preparado, I'm talking about two examples. estoy hablando de dos ejemplos. This is what we call hazard map. Esto es lo que nosotros llamamos un mapa de riesgos. I think you have the similar one along the coast. Yo creo que ustedes tienen uno similar para la costa. This is from the Keisendama city and the northern northern part of our prefecture, Miyagi. Esta es en la ciudad de Kesenuma, en la prefectura de Miyagi, en el norte. I know the emergency officer of this city, and he has been very hard even before the earthquake. Yo vi las imágenes de esto y esto fue inclusive muy duro después del terremoto. The city of Keisendama produced and published this map to each family in this city. Lamentablemente en esta ciudad de Kesenuma las familias fueron extremadamente afectadas. What this map shows is the expected inundation zone. Lo que muestra este mapa son las áreas que se esperaban que se inunden. The point is, it is based on the past events. El punto es que está basado en eventos pasados. So in history, many times Keisendama city has been suffered. Así que en la historia anteriormente Kesenuma ha sufrido. So taking that lessons, the city of Keisendama tried to let the people know about the risk of the tsunami. Así que con estos eventos del pasado nosotros tratábamos de enseñarles a los habitantes sobre los riesgos que pueden tener por un tsunami. With the information of the list, this is the table, this is the list of the place to evacuate. Esta es una lista de lugares para evacuar. So many people in Keisendama city knew where to go. Así que muchas personas de Kesenuma sabían a dónde ir. And also this map shows the instruction to survive from the earthquake and survive from the tsunami. Y este mapa de aquí también muestra cómo sobrevivir al tsunami y al terremoto. However, Sin embargo, 1,467 people were killed. 1.467 personas murieron. In Sendai City, so this is the map which was published before the earthquake, and the map is created based on the past events. Así que este es el mapa que se creó para el terremoto, el último terremoto, pero basado en eventos pasados. And how was this event? ¿Y cómo fue este evento? Occurred in terms of the tsunami inundation zone, the extent of the tsunami inundation zone. Esto se basó debido a lo ocurrido con las inundaciones pasadas. Let me show you with the comparison. Voy a mostrarles con una comparación. How do you think if you compare two maps? ¿Qué piensan cuando comparan estos dos mapas? Many of you can agree with the fact that the extent of inundation zone was similar with the past events, right? Pienso que muchos de ustedes van a coincidir que esto está bien basado en los eventos del pasado y que coinciden. But Pero more than 1,000 people were killed. aún así, más de 1.000 personas murieron. That's the difficulty to survive. Esa es la dificultad para sobrevivir. The Sendai city, where I'm from, was worse. En la ciudad de Sendai, de donde yo vengo, fue peor. We have the very beautiful beach, Tenemos una hermosa and every playa. year in summer season, many people have been visiting. Es una hermosa playa donde todos los años era visitada por turistas. On the coast, En la costa, the city put the sign like this en la costa se veía así la ciudad. to let the people know we are at risk. Y por supuesto mostrábamos este mapa para que la gente sepa que estaban en riesgo. With the hazard map to show the inundation zone.
Con un based on the mapa. past events. Con un mapa de riesgos que fue basado en eventos pasados. The blue one. En la parte azul se muestra. And this time, like I showed you the video, the Sendai, the tsunami of the Sendai city penetrated inland more than 5 kilometers. Y al igual que les mostré yo en el video, en la ciudad de Sendai el tsunami penetró unos 5 kilómetros. Like red area. Es toda esta área que está en un poquito rojo. So we guessed that the many people tried to evacuate. They can look at this map to get outside of the expected inundation zone, but they didn't make it. Pero por supuesto, entonces pensamos que las personas que estaban dentro de esta área, se esperaba que ellos salgan de esa área de riesgo, sin embargo, no lo logramos. How we should learn? ¿Cómo podríamos aprender? There are 2 aspects of the meaning of the hazard maps. Existen 2 aspectos del significado en los mapas de riesgos. Let me explain. If you are, let me ask you, if you are living in the inundation zone, the potential inundation zone, how do you think? Si es que ustedes viven en un área que potencialmente puede tener un riesgo de inundación, ¿qué harían? I think many of you think that you are at risk, Pienso que muchos de ustedes pensarían que se encuentran en riesgo. and many of you will think of how you evacuate and how to evacuate and where to go. Y pienso que muchos de ustedes sabrían cómo evacuar y a dónde ir. And if you are living outside of the potential inundation zone, Y si ustedes viven fuera de esa área potencial de inundación, how do you think? ¿qué pensarían? Probably we would think that we are safe, Pensaríamos que estamos believing seguros. the hazard map as like official information that the government provided. Pensaríamos que estamos a salvo basado en el mapa de riesgos que el gobierno nos lo brindó. But we need to notice that, as I mentioned, the Earth history is 46 billion years, and our history of science, the history of our science, is only 100 years. Pero tenemos que observar algo, como yo les había explicado. Nuestra historia de esto es de 46 millones de años, mientras que nuestra historia sobre el estudio de los tsunamis es apenas de 100 años. So even if we have the advanced technology and science technology of the computer simulation or the tsunami warning system or observation network, Pero así como nosotros, aunque nosotros pensamos que tenemos todas las observaciones con la alta tecnología científica avanzada o de simulación computarizada, we should know that there is a limitation over science and technology. debemos saber que también la ciencia y tecnología tienen sus limitaciones. Why? Why? It's because we are trying to understand the history of the Earth over 46 billion years with the science of 100-year history. Esto se debe a que nosotros estamos tratando de entender una historia de 46 mil millones de años basado en un estudio de 100 años. So we need to note that there are 2 aspects in the hazard maps. Es por eso que debemos saber que If you are living in the inundation zone, you think that we are at risk. But if you are outside of the inundation zone, you think you are safe. Cuando se vive en áreas de inundación sabemos que vivimos en área de riesgo, pero los que están fuera de esa área piensan que tal vez están seguros. We should change our perception to the natural hazard risks. Ahora tenemos que cambiar nuestra percepción sobre los riesgos. Okay, the next I'm talking about the structural vulnerability against the tsunami inundation. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de un tsunami. This is the comparison of the photo of the Sendai, a community in the Sendai city. Esta es en la comunidad de la ciudad de Sendai. This is from a pre-event photo from the Google Earth. Esto se tomó desde Google Earth, es una foto anterior. And this photo was taken after the tsunami attack. Y esta fue una fotografía después del tsunami. Nothing is remained. No quedaba nada. So how do we understand the vulnerability of our houses? This is the result of our survey. ¿Cómo nosotros entendemos la variedad de estos riesgos? Este es un estudio que hicimos. This diagram, this plot is showing the damage probability of the structural destruction
Este es un mapa que muestra la probabilidad del daño as a function of flow depth. What the flow depth is the measure of the tsunami height measured above the ground level. Este es la medición de la altura del tsunami desde el suelo. So you see the two lines. Vemos dos líneas. The white, this one Este de is aquí, from the Miyagi prefecture, our prefecture. este es de nuestra prefectura de Miyagi. And this is from Banda Aceh, Indonesia. We conducted the survey in 2004. Este es de un estudio del 2004 en Indonesia, en Banda Aceh. What we can see in terms of the damage probability. Entonces, ¿qué vemos aquí con respecto a la probabilidad de daños? If we have the tsunami at the less than 2 meter flow depth, Si nosotros vemos 2 metros de aquí, the probability of structure destruction is not so high. vamos a ver que esta probabilidad de daño no es tan mala. However, when it exceeds 2 meters, the probability, the curve is getting higher. Sin embargo, si nosotros tenemos aquí también en la profundidad 2 metros, la probabilidad es más alta. And at 6 meters, most of the houses were destroyed. Y en 6 metros ya la mayoría de casas se destruyen. So that is the relationship in terms of the structural vulnerability against the tsunami. Esa es la relación entonces en cuanto a la estructura. So in a tsunami affected area in Japan, this is used as a sort of the guideline to recover the residential area. Entonces, este es un diagrama que nosotros utilizamos para el tsunami de Japón, sobre todo cuando se afecta a las áreas residenciales. Now the government restricted the area to build the houses with the risk of more than 2 meter flow depth. Así que ahora el gobierno japonés restringió la construcción de casas en esas áreas. So what we have learned, over 2 meters tsunami flow depth potentially causes the severe damage on houses or may devastate. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Por sobre los 2 metros de la profundidad del flujo de tsunami potencialmente causa un daño severo a las casas o puede devastar. But at the same time, from the field of the observation, we found that the robust high-rise reinforced concrete building can withstand and can be used for the buildings for vertical evacuation. Pero al mismo tiempo, a través de la observación que nosotros hemos realizado, también nos hemos dado cuenta que edificaciones que son robustas, que son de hormigón y que pueden ser altas, pueden ayudar a la evacuación. But we should revise the building code. Pero aún así tenemos nosotros que revisar los códigos y los parámetros de esto. Why we should revise the building code, I will explain. ¿Por qué tenemos nosotros que revisar este código de construcción? From one example, Onagawa, Miyagi Prefecture. Un ejemplo en Onagawa, en la prefectura de Miyagi. What I'm showing here is the aerial view of the Onagawa town, Lo que les muestro aquí es el área justamente del pueblo, which was taken after the tsunami attack. que se tomó en Onagawa después del ataque del tsunami. The population of this town, about 10,000, La población era de 10.000 habitantes aproximadamente. and 12% of the population were killed by the tsunami. Y una docena parte de la población murió por el tsunami. And 70% of the houses and the buildings were collapsed, were destroyed. Y el 70% de las casas fueron destruidas. This is the photo taken at the center of the town before the earthquake. Esto fue una fotografía tomada antes del terremoto en el centro de la ciudad. So it's densely populated. You will see many of the houses with the 2 or 3 stories. Una población densa con edificios de hasta 3 pisos. And here we will see the 2 reinforced concrete buildings with the 3 or 4 pieces. Piso? Pisos. Sí, aquí vemos entonces 2 edificios que están hechos de hormigón con 3 pisos. What happened to this town? ¿Y qué pasó con esto? This is the photo taken at the same place after the tsunami attack. Esta es la fotografía del mismo lugar después del ataque del tsunami. You will see this is a completely different landscape. Así que vemos un paisaje completamente distinto. All of the houses were gone, Todas las casas fueron arrasadas. and even one reinforced concrete building is gone. Incluso uno de los edificios de concreto de hormigón se destruyeron. And we found it
the 60 meter away from its original position. Y por supuesto encontramos 6 metros más allá de su posición original. So what we have wondered, what happened to this town? Sorry. Así que nos preguntamos qué es lo que realmente pasó con este pueblo. Usually, the tsunami monitoring system is at onshore, at the offshore. Por lo general, el sistema de monitoreo de tsunami se encuentra tanto en tierra como fuera de tierra, Not on land. no en la tierra. So technically, it's impossible to identify the tsunami characteristics on the land because we do not have a measurement system. Así que técnicamente nosotros no podemos medir estos daños porque no existe un sistema de medición. But at this event, many survivors took their videos. Probably many of you already watched on YouTube. Así que en este acontecimiento muchos sobrevivientes tomaron videos, filmaron, y posiblemente ustedes han visto esto en YouTube. One survivor from Onagawa town gave me his video. Uno de los sobrevivientes de la ciudad de Onagawa me dio su video. He evacuated the roof of the building, Él evacuó hasta el techo de un edificio. and after he evacuated, he took his camera and recorded the tsunami attack to this town. Después él tomó su cámara y él filmó el ataque de tsunami. Actually, the height of the tsunami at this town was 20 meters. De hecho, la altura del tsunami en este pueblo fue de 20 metros. How high is the 20 meter tsunami? ¿Cuán alto es eso? It's like I'm waiting. This level. Es de este nivel de aquí. So this is the moment of the houses were washed away by the Es el tsunami. momento en el cual la mar arrasa las The casas. flow depth was only 5 meters. La profundidad de la inundación era solo 5 metros. And eventually, the tsunami head to this town reached to 20 meter high. Así que eventualmente cuando llegó al pueblo alcanzó una altura de 20 metros. It's incredible, right? The 20 meter high is here, right here. Este es el 20 I found the watermark on the wall of the building, the hospital building of the Encontré hill. la marca de agua justamente aquí en este hospital. So we can say that this town was totally submerged by the seawater. Así que podemos decir que este pueblo fue totalmente inundado por el agua. This kind of video is very useful to understand how the tsunami attacked, how severe the tsunami damage is. Este tipo de videos ayudan muchísimo para determinar cuán severos son nuestros daños por el tsunami. But at the same time, this video has a very important information in terms of scientific point of view. Pero al mismo tiempo este video tiene una información muy importante desde el punto de vista científico. As I mentioned, there is no observation facilities, measuring facilities on the land to measure the tsunami. Como les mencionaba, lamentablemente no tenemos un sistema de medición en But we tierra para can medir el use tsunami. this video Pero podemos usar to este video measure the height of the water and the flow velocity. If you can take a look at the moving objects in the video. Así que con un video como este nosotros podemos ver la velocidad del flujo y también la altura del tsunami. So this is the result of the video analysis Este es el resultado del análisis del video as a time series. sobre las series de tiempo. So we found that the tsunami attacked this town at the 3:21. It's about 45 minutes later, the ground shaking stopped. Así que 45 minutos después de lo que empezó, terminó de temblar la tierra. And this plot is the time series of the tsunami height at the Onagawa town. Así que vemos aquí la serie de tiempo de la altura del tsunami en la ciudad de Onagawa. So you can see that it is taking 15 minutes to the peak. Así que vemos que toma 15 minutos hasta llegar al pico. So this is the wave the time series of the wave. So a quarter of the one period is 15 minutes. So the whole period of the tsunami was 1 hour. Very long. Así que aquí vemos nosotros la serie de tiempo de las olas y vemos que llegó al pico en 15 minutos, pero el tiempo total es de 1 hora. And this is the time you found the houses were washed away. Y este es el tiempo en el cual encontramos que las casas ya fueron arrasadas. And we measured the water height as the flow depth as 5 meters. Y vimos que el flujo del agua llegaba a 5 metros. And also at this time, the flow velocity
was 6.3 meters per second. Y también vimos que la velocidad del flujo era de 6.3 metros por segundo. So using this information, we calculate the tsunami force acting on the wall of the houses. Así que basada en esta información vimos que hubo una fuerza del tsunami de 50 50-ton force. Una fuerza de 50 toneladas. 50 tons. 50 tons. It's like 50 toneladas. 50 cars, right? Son como 50 autos, ¿verdad? Es que So- hablamos de 50 toneladas. We found this very difficult, even in a reinforced concrete building, to withstand during tsunami inundations. During the tsunami inundations work. Así que vemos que también un edificio hecho de hormigón tampoco puede ser tan resistente al golpe de un tsunami. And also, I'd like to talk about the one thing as a lesson. También quisiera hablar de una cosa más sobre la lección. Let me give you a question. Ask you a question. Les voy a preguntar algo. Do some of you think that before the tsunami attack, the sea will be receded? Ustedes piensan tal vez que... Can you raise your hand if you think yes? Ustedes piensan que el mar una vez que ha atacado empieza a retroceder. Por favor levanten la mano si piensan que sí. That's some experiences we have had. For example, Estas son algunas de las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, it's the Chilean tsunami, or subductions, as a result of subductions on earthquake. por ejemplo en In el many cases, tsunami de Chile, los resultados Before de tsunami coming, the water was receded. However, I need to say that this is not the truth. ha ocurrido justamente el retroceso del mar en los tsunami de Chile. As I mentioned at the beginning of my talk, the generation process of the tsunami generation process, Como les decía al inicio de mi charla, la generación del proceso del tsunami. it's because of the sea bottom deformation, uplift and subsidence. Se debe justamente a la deformación del lecho marino. If you have the typical type of interplate earthquake, you have the subduction, you have the subsidence on the shore. Si es que hablamos de un terremoto típico, nosotros tenemos en la orilla esa solución. But we do not have only the typical type of the subduction zone earthquakes. Pero no tenemos el mismo tipo de soluciones en los terremotos. So we need to note that any cases will happen. Even the first wave is not beginning with the reduction of the sea surface. Así que eso es lo que nosotros debemos observar, porque inclusive muchas veces la primera ola no viene con el retroceso. By the way, today I'm very happy to see lots of students are coming. Estoy muy contento de haber visto que muchos estudiantes han venido. But this is the only equation I show in my talk. Y esta es la única ecuación que voy a mostrar en mi charla. This is very simple, isn't it, students, right? Es bastante simple, ¿verdad? A los estudiantes les pregunto esto. This is the equation to calculate the speed of a tsunami wave. Esta es la ecuación que calcula la velocidad de la ola del tsunami. G is the gravitational acceleration and H is the water depth. La G es la gravitación y la H es la profundidad del agua. So, this means that if you want to calculate the tsunami wave speed, what you can do is to measure the water depth, local water depth. Ustedes lo que pueden hacer es medir justamente la profundidad del agua. In other words, if the water depth is deeper and deeper, Si es que la profundidad del agua es más profunda y más profunda, the speed of tsunami propagation is getting faster. la velocidad de propagación del tsunami es más rápida. When the tsunami propagates over the Pacific, Cuando el tsunami se propaga por el Pacífico, the average water depth is about 4,000 meters. la profundidad del agua es de 4.000 metros. So this is your assignment, to calculate how fast is it. Así que su tarea To es put the calcular 4,000 meters to rápido. this equation, it's just the same speed as a jet plane. Es de la misma velocidad que un jet. However, if you put the number 5, assuming the 5-meter tsunami,
Si es que ustedes, sin embargo, ponen el número 5, asumiendo que es un tsunami de 5 metros, I believe we will calculate the speed of the motorcycle. creo que vamos a calcular la velocidad de la motocicleta. So, this is the scientific fact. You need to believe that you can't survive from the tsunami by running. Así que este es el hecho científico de que ustedes pensarían de que se puede sobrevivir a un tsunami corriendo. Okay? So, next I will talk about the tsunami countermeasures in Japan. Voy a hablar también sobre las contramedidas del tsunami en Japón. To mitigate the damage, we have three policies of the countermeasures. Para mitigar el daño, nosotros tenemos 3 políticas de contramedida. The first is the coastal protection, La primera, protección costera. building seawalls and the breakwaters to protect the life and the property. La construcción de rompeolas y rompeaguas para proteger la vida y propiedad. And the second is the building the tsunami resilient community. In other words, the urban planning, land use management, and relocation. La segunda es la construcción de una comunidad resistente a tsunamis. En eso se incluye la planificación urbana, el uso de la gestión de uso de suelos y la reubicación. And the third is emergency response, including the tsunami warning, the disaster information, and evacuation, including horizontal and vertical evacuation, and public education. Y la tercera es una respuesta a las emergencias y la preparación. En esto incluye la alerta de tsunami, la evacuación horizontal y vertical y la educación pública. Each of these sounds very good based on the advanced technology and sciences. However, I need to say that each of these is not good enough. Aunque suenan muy bien estas tres desde el punto de vista científico y tecnológico, tengo que decirles que esto no es suficiente. So we need to combine 3 of these to mitigate or to minimize the potential losses in the future. Así que tenemos que combinar estas 3 para mitigar o reducir las pérdidas futuras. But again, I need to know that each of these is not good enough. Pero tengo que decirles que For no, example. no son suficientes. Por ejemplo, Japan, we were very proud of our civil engineering technologies. We built the great seawall like this. Actually, this was in the Guinness record, the world record, as the biggest seawall in the world. nosotros tenemos una excelente ingeniería en Japón, como ustedes deben saber. Nosotros construimos rompeolas. De hecho, nosotros estábamos registrados en el libro de Guinness, de los récords Guinness, por construir este rompeolas. However, in 2011 tsunami, the tsunami overtopped this great seawall and consequently caused the total destruction like this. Sin embargo, el tsunami del 2011 se desbordó y destruyó por completo este rompeolas. How high do you think of this seawall? ¿Cuán alto piensa que era este rompeolas de completo? It's 12-meter seawall. 12 metros. Even the 12-meter seawalls, once the tsunami overtopped, it's quite easy for tsunami to destroy the concrete structures. Incluso con una altura como esta, para un tsunami, el desbordar por encima de estas paredes, por supuesto, terminan destruyendo. So that's what we need to learn. Breakwaters and seawalls cannot always protect our life and property. Así que eso es lo que debemos aprender, porque los rompeolas y los rompeaguas no siempre pueden proteger nuestras vidas y propiedades. Many of the civil engineers are now working on what is the requirement to avoid the total destruction. Ahora muchos ingenieros civiles están justamente estudiando cómo evitar la destrucción total de este tipo de rompeolas. But still, we are looking for an answer. Pero todavía estamos buscando respuestas. Next is urban planning or land use management. La otra es la gestión de uso de suelos. Let me talk about the past tsunamis. Déjenme hablarles sobre los tsunamis pasados. In 1933, En 1933 which is called the Showa tsunami. se le llamó Tsunami Showa. This is a picture from the Iwate prefecture, far north from Tokyo, which was one of the affected areas, even also in the 2011 tsunami. Esta es una fotografía de la prefectura de Iwate que también sufrió con el tsunami del 2011. So, the coastal bridge at the lowland were totally destroyed.
Toda la parte baja de la tierra fue totalmente destruida. And some survivors built the temporary houses here. Algunos sobrevivientes construyeron casas temporales en esta parte de aquí. Survivors thought that it's very dangerous living this place. Los sobrevivientes obviamente pensaron que era muy peligroso vivir aquí. And then they decided to move higher ground. Y decidieron vivir en áreas más altas. And then they worked very hard. Y trabajaron muy duro. And 1 year later, in 1934, Y un año más tarde, en 1934, they rebuilt their village ellos reconstruyeron su pueblo at the higher ground. en un lugar más alto, en una área más And alta. this lowland, no one lived anymore. Y nadie más vivió en esa área más baja. However, in 2009, Sin embargo, en el 2009, I visited this place to take the photo at the same position. y tomé una fotografía. You see, this road is this road. Esta aldea de aquí es de esta de acá. And the lowland, that nobody lived in 1934, but you see, most of the houses were there. En 1934 ya no se construyó una sola casa en las áreas bajas, pero en el 2009 podemos ver ya casas. In 2011, En 2011 same thing happened. ocurrió lo mismo. So what we should learn from this? Entonces, ¿qué debemos aprender de esto? Of course, right after the event occurred, even in 1934, even 1933, the people decided that to move higher ground. Incluso después del acontecimiento de 1933, donde la gente decidió vivir en una área más alta, And they knew that the lowland is the highly at risk. y ellos sabían que en las áreas bajas había un altísimo riesgo, But 70 years later, pero 70 años después, I think it's long enough to lose the memories or to lose lessons. pienso que es un tiempo suficiente para perder la memoria o las lecciones. That's what I'm talking about. Y de eso es lo que hablo. It's very important to build the Tsunami resilient communities. Por eso, Never es forget the memories of disasters, and we should keep it around us. por eso nosotros debemos construir comunidades resistentes a tsunami y nunca olvidar las memorias de los desastres y mantenerlos alrededor nuestro. It's easy to say, but it's difficult to do. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Okay, the next is about the disaster information. La siguiente es información de desastres. In Japan Meteorological Agency is responsible for issue the tsunami warning. Existe una agencia en Japón donde dan alertas de tsunami. So they have been building the pre-computed database for the tsunami warning. What I mean is they have the pre-computed tsunami height based on the earthquake scenario or scenarios of more than 100,000 cases. Sorry, it's pretty long. Esta agencia ha construido una base de datos computarizado para predecir los tsunamis y esto se ha basado en unos 100,000 casos. So we were very proud of this. We have more than 100,000 scenarios of earthquake. We thought that it's good enough, right? So using the computing power, we developed the database. That means it takes just short time to pick up the data, the estimation from the database. Por eso es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber realizado estos estudios, porque pensamos que 100,000 casos son suficientes y hemos podido construir esta base de datos precomputarizados. It takes just 2 or 3 minutes Toma to 2 o 3 determine minutos the determinar tsunami height. la altura de un tsunami con esto. But the first information the JMA, Japan Meteorological Agency, needs to estimate the tsunami height from the database Así que la primera información que necesita esta agencia para determinar la alerta de tsunami es la altura was the earthquake magnitude. y la magnitud del terremoto. Okay, how many of you are from the Institute of Geophysical? ¿Cuántos de ustedes son del Instituto Geofísico? I expected more. Esperaba Okay, más.
But I guess that many of you know how the earthquake magnitude is calculated. Pero pienso que ustedes saben cómo se calcula la magnitud del terremoto. If you want the accurate estimate of the earthquake magnitude, Que ustedes quieren una estimación más precisa del terremoto. you need the many data of the seismometers Necesitan muchos datos de los sismómetros. without saturation, Sin right? saturación. So because we need the value of the amplitude of the seismometers Porque to necesitamos el valor calculate de the la magnitude, right? amplitud para poder calcular. So, in Japan, we have the dense network of seismic monitoring. Así que en Japón nosotros tenemos un monitoreo, una red. Could you please repeat that part? The dense. ¿Sí? In Japan, Japón has the very dense network of seismic monitoring. tenemos una red bastante densa de monitoreo de More than sismógrafos. 4,000 meters, the seismometers. Para sismómetros de más de 4.000 metros. However, at this event in 2011, many seismometers were saturated. Sin embargo, en el evento de 2011 muchos sismómetros estuvieron saturados. So it was very hard to estimate the earthquake magnitude by using the local data of the observation, seismic observation. Así que fue muy difícil nosotros el poder estimar la magnitud de esta altura basado en lo que teníamos. But the JMA knew that it's very important to get the estimation of the magnitude, even if they did not have the data good enough. Sin embargo, la agencia japonesa pensaba que era importante estimar la magnitud, aunque no sea suficiente los datos que se obtenían. So, within 2 or 3 minutes, they estimate the earthquake magnitude as 7.9. Así que en 2 o 3 minutos ellos podían calcular que la magnitud era de 7.9. And the true magnitude of this earthquake was 9. Y en realidad la magnitud verdadera de este terremoto era de 9. The question to the students of geophysical: if Pregunta you para el have, Instituto de Física. I'm talking about the value of the magnitude. If the value of the magnitude gets 1 larger, how large in terms of the energy? Si es que vemos la magnitud que es It's bastante larga, 32 times. de energía, ¿cuán larga es? 32 So, veces. In that sense, the JMA estimate that right after the earthquake, the magnitude 7.9 was quite smaller than the actually occurred. En esencia, entonces, la agencia estimó que la magnitud que se había visto como 7.9 en realidad llegó a 9. So the database for the tsunami warning of Japan, they used the value of the magnitude because the height of the tsunami is related to the value of the magnitude, right? Entonces, vemos, se determinó que la... Could you please repeat that? I got one. Okay. The JMA, Japan Meteorological Agency, tried to estimate the tsunami height using the preliminary magnitude of 7.9. Así que la agencia japonesa intentó estimar la altura con 7.9. That's the standard procedures for them. Esos son procedimientos estándar para ellos. Because the tsunami height is related to the magnitude of the earthquake, right? Porque la altura del tsunami se relaciona con la magnitud. And based on the preliminary magnitude of 7.9, they estimated the tsunami height to issue the warning, to let the people know about the information of the tsunami height. Entonces ellos basaron con esta información preliminar de 7.9 para poder alertar a la población. So this is the first information they issued as the estimation of the tsunami height at Miyagi, 6 meters. Así que esta fue la información o datos preliminares en Miyagi de 6 metros. But after that, we have the offshore tsunami observation network. Pero también tuvimos la red de observación offshore, fuera de tierra. And the offshore tsunami observation says that the actual tsunami was higher, much more higher. Pero la Much observación offshore decía que el tsunami era más alto. And then revised the warning 28 minutes later as Miyagi at 10 meters, more than 10 meters.
Y después de 20 minutos se volvió a revisar esta información y vimos que llegó a 20 metros. Let me ask you a question. How do you interpret the official information of the tsunami height as 6 meters if you are living behind a 12-meter seawall? ¿Cómo nosotros podemos interpretar entonces un tsunami de 6 metros si estamos detrás o estamos bajo una rompeolas de 12 metros? Would you stay or would you run? ¿Se quedarían o correrían? I guess as a general reaction, if you are living behind the 12-meter seawall, if you get the information that tsunami estimation is only 6 meters, probably we think that so what or something. Pienso que bueno, si es que nosotros estamos viviendo detrás de un muro de 12 metros y sabemos que el tsunami tenemos una estimación de 6 metros, tal vez decimos, bueno, no importa, ¿y qué importa? I think many people in the tsunami affected area thought that. Y pienso que las personas que están en las áreas afectadas pensaron así. But the tsunami, as a result, the tsunami overtopped the 12-meter seawall. Sin embargo, el tsunami se desbordó por sobre los 12 metros. So, let me say, it's hard to say to me for me because I'm one of the scientists. Still, we have limitations in terms of reliability of the science and technology, which is used in the limited amount of time. Para mí es muy difícil decir esto, pero nosotros todavía tenemos limitaciones que existen sobre la confiabilidad de la ciencia y tecnología que se usa en el monto limitado del tiempo. Let me say, I think our science is good enough if we have the plenty of time. Pienso que nuestra ciencia es buena si es que tenemos suficiente tiempo. Taking several days, taking several months, working on the computers, working on the observation data, I think we will find the answer. Pienso que si es que nosotros pasamos varias semanas, varios meses en el computador, However, vamos a encontrar la respuesta. The point is, the disaster response is limited in terms of the time. El punto es que la respuesta a los desastres es bastante limitada en cuanto al tiempo. So in a short amount of time, we need to get an answer. Así que en un tiempo corto necesitamos una respuesta. So, the tsunami warning information is to know we are in danger, but it does not guarantee our safety. That's what we need to know. La información de alerta tsunami es para saber que nosotros nos encontramos en peligro, pero eso no garantiza nuestra seguridad y eso es lo que debemos saber. This is not only for us, because in the Pacific, in the whole Pacific, the Pacific Tsunami Warning Center is responsible for issuing a warning to the countries on the Pacific Rim. El Centro de Alerta del Pacífico, se supone que ellos tienen que siempre estarnos alertando a nosotros sobre los tsunamis. But even the Pacific Tsunami Warning Center has the same technology, same knowledge. Pero incluso este centro tiene la misma tecnología y conocimiento. So, the lesson is do not wait for the official information. Así que la lección es no esperen a recibir la información oficial. As the technology and the sciences get advanced, and eventually you will get an answer for as an official information or now like the cell phone messages or a message on the television right after the event occurred. Por supuesto, la ciencia y la tecnología siempre avanzan y nosotros de algún rato vamos a recibir la información ya sea a través de celulares u otros. But still, you should not wait for the official information. Pero aún así ustedes no deben esperar a la información oficial. The Japanese people in the past has the great lessons. Los japoneses en el pasado han aprendido mucho. That is the saying in Japanese word, the tsunami tendenko. Y en japonés se dice tsunami tendenko. Yes. The meaning of this is run away as soon as possible and do not take care of anyone, even the family. Esto significa corran lo más rápido que puedan y no se preocupen de nadie, incluso de la familia. It sounds very sad, isn't it? Suena bastante duro, Because ¿verdad? we take care of our family, we take care of friends, we take care of the anyone else, right? Porque por supuesto nosotros siempre nos preocupamos de la familia, de nuestros amigos, de otros.
But the people in the past in Japan have been keeping this lesson, Tsunami Tendeko. Do not take care of anyone when you want to survive from tsunami. Pero las personas en Japón han aprendido ya de la historia, de todos estos eventos, que cuando hay un tsunami tienen que correr y no tienen que preocuparse de nadie más. But it does not mean really, we should not take care of anyone. Pero en realidad no significa que no debemos preocuparnos de los demás. That's the very sad history of the past in the tsunami. Hay una historia bastante triste en el pasado por los tsunamis. If we take care of someone else, Si nos preocupamos de otros, that will cause to decrease the surviving possibility. eso va a disminuir la posibilidad de sobrevivir. Let me explain. Many people get the information about the tsunami warning, as I said, and many people tried to evacuate at this event. Muchas personas, como les decía, reciben la información de la alerta del tsunami y tratan de evacuar. However, at the same time, that people were very worrying about their families, like children, elderly. For example, if you are the parents, you are very worried about your children, right? So if you are away, if you take apart, probably some of you will go to their schools to pick them up. Y esto, por supuesto, quiere decir que muchas personas se preocupan de sus hijos, de los ancianos, y por ejemplo, en el caso de que ustedes sean padres, se van a preocupar de sus hijos y posiblemente su primera reacción va a ser buscarlos en las escuelas. And both of them, the parents and kids, were killed. Y en la mayoría de casos, padres e hijos han sufrido la muerte. So the point is, if you want to survive from the tsunami, you should not take care of anyone. Así que el punto es que si ustedes quieren sobrevivir a un tsunami, no tienen que preocuparse de otros. But at the same time, you should talk about this, how to survive with your family before the event occurs. Pero al mismo tiempo, esto quiere decir que ustedes tienen que hablar con su familia o con otros sobre las posibilidades de un tsunami, lo que puede pasar. Talk to your kids today, okay? Hablen con sus hijos hoy. To think and to talk about where you are going to get together. Para saber dónde se van a reunir. So, the lesson, do not take anyone. The tsunami tendeko. La lección es no llevarse consigo a alguien. But before the event, you should talk. Pero antes del evento deben hablar. Okay? I think it's time to stop. Bueno, vamos a detenernos. So let me summarize the lessons. I believe you have the slides. Creo que ustedes tienen mis diapositivas. Okay. The knowing risks, the first part of my talk. It's very important to know the risks, but sometimes the nature is beyond our sciences. And remember negative part of the hazard map. We need to change our perception to the risks. Por supuesto, de acuerdo a las lecciones de la primera parte de mi charla, era sobre conocer sobre los riesgos. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los riesgos, pero a veces la naturaleza va más allá de nuestra ciencia y tecnología. Y recuerden los aspectos negativos de los mapas de riesgo. And the second is how our houses were vulnerable against the tsunami. Y también la vulnerabilidad estructural de nuestras casas. Breakwaters and seawalls cannot always protect our lives. Los rompeaguas y rompeolas no siempre pueden proteger nuestras vidas. And do not rely on the coastal protection. No se apoyen en la protección costera. And over 2 meters tsunami flow depths potentially causes severe damage to our houses. Y por sobre los 2 metros de una profundidad del flujo de tsunami potencialmente causa destrucción a nuestras casas. Multi-story high-rise reinforced concrete buildings can withstand and be used for vertical evacuation, but we need to revise the building code. Por supuesto, las edificaciones que tienen múltiples pisos y que son de hormigón y que son altas pueden soportar y pueden utilizarse como evacuación vertical, pero los reglamentos tienen que ser reconsiderados. And to survive, each of us go to higher ground as soon as possible. Y para poder sobrevivir siempre vayan a áreas más altas lo más pronto posible. It's very simple, isn't it? Es bastante sencillo, ¿verdad? Maybe you don't have to take my lecture.
Posiblemente ustedes no tengan que recibir esta charla. Go higher places as soon as possible. Vayan a lugares más altos, lo más pronto posible. But do not rely on the official information. Pero no se apoyen o se soporten con la información oficial. It's bad to say. We are working on science and technology. But do not believe in science and technology if you want to survive. Aunque nosotros estamos trabajando, esto es muy duro decir, pero aunque nosotros trabajamos en la ciencia y tecnología, ustedes no tienen que apoyarse en la información oficial. And one more thing, never go to the coast to watch the tsunami. Y algo muy importante, nunca vayan a la costa a ver el tsunami. Otherwise, you must run faster than the motorcycle. Porque si no tienen que correr más rápido que una motocicleta. Okay, where to go? Higher ground, designated reinforced concrete buildings for vertical evacuation. So you need to talk about this with your family, okay? Adicionalmente a lo mencionado, ustedes tienen que hablar con su familia sobre esto. And tsunami warning and information. We are working very hard to increase its reliability. Con respecto a la alerta e información de tsunami, nosotros estamos trabajando muy duro para incrementar la confiabilidad. But at the same time, as I told you, in the limited amount of time, still our science and technology have its limitation. Pero como les había dicho, debido a las cuestiones del tiempo, nosotros tenemos unas limitaciones con la ciencia y la tecnología. For the last, we should change our perception to the risks. Nosotros debemos cambiar nuestras percepciones sobre el riesgo. I think it's time to finish. Muy bien. Muchas para gracias. terminar.